Marcus Thompson nació en un pequeño pueblo donde los sueños se consideraban lujos que las familias pobres no podían permitirse. Su padre trabajaba en una fábrica local y volvía a casa todas las noches con la vista cansada y las manos encallecidas. Su madre limpiaba casas para familias adineradas del otro lado del pueblo, y a menudo regresaba tarde por la noche con olor a productos de limpieza y a cansancio. Vivían en un pequeño apartamento de paredes delgadas y techo con goteras, donde el sonido de las discusiones de las casas vecinas se mezclaba con el lejano rumor de los trenes que pasaban. Desde que Marcus aprendió a caminar, mostró una fascinación inusual por los sonidos. Golpeaba ollas y sartenes en la cocina, creando ritmos que hacían sonreír a su madre a pesar del cansancio. Pegaba la oreja a la radio, escuchando cada nota musical que flotaba por los viejos altavoces. Pero fue en su 7º cumpleaños cuando todo cambió para el pequeño de mirada curiosa y dedos inquietos. Su madre lo había llevado a una de las casas que limpiaba, una gran mansión perteneciente a la familia Richardson, mientras ella fregaba pisos y pulía muebles. Marcus deambulaba por las enormes habitaciones con los ojos muy abiertos. Nunca había visto tanta riqueza. Los techos eran tan altos que su vocecita resonaba al susurrar. Los muebles parecían sacados de un museo, y todo olía a flores y perfume caro. Entonces lo vio. En la esquina de una enorme sala de estar se encontraba la cosa más hermosa que Marcus había presenciado en su juventud. Un piano de cola, negro y brillante, reposaba como un gigante dormido, esperando a ser despertado. El niño caminó lentamente hacia él, como si se acercara a un animal salvaje que podría huir si se asustaba. Sus pequeños dedos se extendieron y tocaron la lisa superficie, sintiendo la madera fría bajo sus manos temblorosas. Sin pensar, sin permiso, Marcus levantó la tapa y pulsó una sola tecla. El sonido que surgió no se parecía a nada que hubiera oído jamás. Era puro, hermoso, y parecía llenar cada rincón de la enorme habitación. Su corazón empezó a latir más rápido a medida que pulsaba una tecla, y luego otra. Algo dentro de él despertó en ese momento. Algo que definiría el resto de su vida. La señora Richardson lo encontró allí, un pequeño niño negro de la zona pobre de la ciudad, sentado ante su costoso piano con lágrimas corriendo por su rostro. La mayoría de la gente adinerada de ese pueblo se habría enfadado. Le habrían gritado al niño y se habrían quejado con su madre. Pero la señora Richardson era diferente. Vio algo en esos ojos llenos de lágrimas que la hizo detenerse. Vio pasión, cruda y sin filtro, de esas que no se pueden enseñar ni comprar con dinero. Le preguntó por qué lloraba. Marcus no pudo explicarlo bien. No tenía palabras para describir cómo el piano lo hacía sentir completo, como cada nota parecía hablarle directamente al alma. Simplemente dijo que el piano le hablaba y que quería responderle. La señora Richardson sonrió suavemente y le dijo que podía volver cuando su madre estuviera trabajando en la casa. Desde ese día, Marcus vivió esos momentos en la mansión Richardson. Mientras su madre limpiaba, él se sentaba al piano y aprendía a tocar solo. No tenía profesor, ni formación académica, ni partituras. Aprendió escuchando, experimentando, fracasando incontables veces y volviendo a intentarlo. Sus deditos se fortalecían y su comprensión de la música se profundizaba con cada semana que pasaba. En la escuela, Marcus era invisible. Era el chico callado que se sentaba al fondo del aula, el que nunca levantaba la mano ni participaba en las actividades grupales. Los demás niños no lo intimidaban, pero tampoco lo incluían. Vivía en un extraño punto medio donde nadie lo veía ni se preocupaba por su existencia. Los profesores lo calificaban como promedio en sus calificaciones, sin percatarse del extraordinario talento que se escondía tras su timidez. Su padre no entendía su obsesión por la música. Todas las noches, Marcus golpeaba ritmos en la mesa, tarareando melodías que había creado en su mente. Durante el día, su padre le decía que dejara de hacer ruido y se concentrara en algo práctico. La música no era una carrera para gente como ellos.
Decía que la música era para niños ricos con escuelas elegantes e instrumentos caros. Los niños pobres necesitaban aprender oficios, encontrar trabajos estables y sobrevivir en un mundo que no estaba diseñado para su éxito. Marcus asentía en silencio, sin discutir jamás con su padre. Pero tarde por la noche, cuando todos dormían, se escabullía al baño y practicaba movimientos de dedos en el borde de la bañera. Cerraba los ojos e imaginaba las teclas del piano bajo sus dedos, escuchando la música en su mente, aunque ningún sonido llenaba la pequeña habitación. Su pasión no podía verse disminuida por las preocupaciones prácticas de su padre ni por la realidad de su pobreza. Para cuando Marcus cumplió 12 años, podía tocar melodías complejas completamente de oído. La señora Richardson había empezado a dejar la música. Libros cerca del piano para que estudiara. Aunque ella nunca se los entregó directamente, era un acuerdo tácito entre ellos, una generosidad secreta que le mostraba al talentoso niño cuya madre fregaba los pisos. Marcus devoraba estos libros, aprendiendo a leer música de la misma manera que había aprendido a tocar. Una tarde, el esposo de la señora Richardson llegó temprano a casa y escuchó música flotando por los pasillos de su mansión. Siguió el sonido hasta la sala y encontró a Marcus al piano, completamente absorto en una pieza compleja que desafiaría a la mayoría de los pianistas experimentados. El hombre se quedó en la puerta durante varios minutos, observando cómo los dedos del niño bailaban sobre las teclas con gracia y fuerza naturales. Cuando Marcus finalmente vio al hombre alto allí, saltó del banco asustado. Se disculpó repetidamente, esperando ira y castigo. Pero el señor Richardson simplemente negó con la cabeza y le preguntó al niño dónde había aprendido a tocar así. Cuando Marcus le explicó que lo había aprendido solo, el hombre adinerado no podía creerlo. Había pagado miles de dólares por las clases de piano de sus propios hijos, y ninguno tocaba con tanta emoción y destreza. Esa noche, el señor Richardson hizo una llamada telefónica que marcaría el siguiente capítulo en la vida de Marcus. Llamó a la academia de música más prestigiosa del estado y habló con el director de admisiones. Describió al niño que había escuchado tocar y preguntó si considerarían hacerle una audición. El director se mostró escéptico, pero aceptó conocer al niño, principalmente como un favor al influyente empresario. Marcus se acostó esa noche sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Desconocía la llamada telefónica y la oportunidad que le aguardaba. Simplemente soñaba con teclas de piano y hermosas melodías. Los mismos sueños que habían llenado sus noches desde los 7 años. El universo le estaba preparando algo especial. Pero no llegaría sin lucha, rechazo y desamor que pondrían a prueba cada ápice de su pasión y determinación. La mañana de la audición llegó con nubes grises que se cernían sobre la ciudad. Marcus llevaba su única camisa decente, una camisa blanca abotonada que su madre había planchado 3 veces para eliminar todas las arrugas. Sus pantalones eran un poco cortos, dejando al descubierto sus calcetines gastados y sus zapatos viejos, lustrados hasta brillar a pesar de su edad. Se miró en el espejo agrietado del baño y respiró hondo, intentando calmar la tormenta de emociones que lo atormentaba. El señor Richardson lo había arreglado todo. Incluso se había ofrecido a comprarle ropa nueva a Marcus para la ocasión, pero su padre se había negado. El orgullo era una de las pocas cosas a las que la gente pobre podía aferrarse sin gastar dinero, y el padre de Marcus se aferró al suyo con fuerza. Le dijo al señor Richardson que su hijo iría a la audición como él mismo, no vestido como alguien que no era. Si la escuela de música quería juzgar a su hijo por su ropa en lugar de por su talento, entonces no era el lugar adecuado para él. En fin, la Academia de Música Westbrook se alzaba como un palacio al final de una avenida arbolada. Marcus nunca había visto un edificio tan hermoso en toda su vida. Las paredes eran de piedra blanca que parecía brillar incluso bajo el cielo nublado. Altos ventanales reflejaban los jardines circundantes, y elegantes estatuas de compositores famosos custodiaban la entrada como centinelas silenciosos. Los estudiantes caminaban por los terrenos perfectamente cuidados,
cargando estuches de instrumentos y charlando con la confianza que da la riqueza y el privilegio. Marcus sintió un nudo en el estómago al cruzar la puerta principal con su madre a su lado. Ella le apretó la mano suavemente, su palma áspera y cálida contra sus dedos nerviosos. El interior de la academia era aún más impresionante que el exterior. Suelos de mármol se extendían en todas direcciones, y las paredes estaban decoradas con retratos de distinguidos exalumnos que habían actuado en salas de conciertos de todo el mundo. El sonido de diversos instrumentos practicando se extendía por los pasillos, creando una sinfonía de aprendizaje y ambición. La recepcionista miró a Marcus y a su madre con una sorpresa apenas disimulada. Su mirada recorrió desde sus ropas sencillas hasta sus zapatos desgastados, y su sonrisa profesional se tornó ligeramente tensa. Preguntó si estaban allí para el servicio de limpieza, y Marcus sintió que su madre se tensaba a su lado. Antes de que ninguno de los dos pudiera responder, apareció el señor Richardson y los guió hacia la sala de audiciones, lanzando una mirada de desaprobación a la recepcionista. 3 jueces estaban sentados detrás de una mesa larga en una sala con techos altos y excelente acústica. Las paredes estaban cubiertas con material insonorizante y un magnífico piano de cola de concierto se alzaba en el centro del espacio como un trono esperando a su rey. Marcus reconoció a 2 de los jueces por fotografías que había visto en revistas de música en la biblioteca. Eran educadores famosos cuyos estudiantes habían ganado premios internacionales, competiciones y actuó con importantes orquestas. La jueza principal era la doctora Elina Cross, cuya reputación en el mundo de la música clásica era legendaria e intimidante. Llevaba el pelo blanco recogido en un moño severo, y sus ojos parecían mirar a través de las personas en lugar de a ellas. Su expresión sugería que había visto miles de audiciones y que muy pocas le habían impresionado. Cuando Marcus entró en la sala, ella lo miró con el mismo escepticismo que la recepcionista, aunque disimulaba mejor. El señor Richardson presentó a Marcus y le explicó su situación. Describió haber encontrado al chico al piano y haberlo escuchado tocar piezas que deberían haber estado muy por encima de sus capacidades. Mencionó que Marcus no tenía formación académica, educación musical ni experiencia en interpretación clásica. Los jueces intercambiaron miradas que Marcus no supo interpretar, aunque sospechaba que no eran de esperanza. La doctora Cross le pidió a Marcus que se acercara al piano. Su voz era fría y seria. Sin animarlo ni brindarle calidez, le dijo que tocara lo que hubiera preparado para la audición. Marcus se acercó lentamente al instrumento, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos en la sala podían oírlo. Se sentó en el banco y ajustó la altura, sintiendo las suaves teclas bajo sus dedos como viejos amigos dándole la bienvenida. Había elegido tocar una pieza de Chopin, un nocturno complejo que había aprendido de uno de los libros que Mrs. Richardson le había dejado. Cerró los ojos por un momento, bloqueando las escaleras que lo juzgaban y el silencio opresivo de la habitación. Cuando empezó a tocar, el mundo a su alrededor desapareció por completo. La música fluía de sus dedos como agua de un manantial. Cada nota era precisa, pero llena de una emoción que parecía imposible para alguien tan joven. Tocó no solo las notas de la página, sino los sentimientos que se escondían tras ellas, la soledad y el anhelo que Chopin había sentido al componer la pieza hacía más de un siglo. Marcus comprendía profundamente esa soledad. Había vivido con ella toda su vida. Cuando la última nota se desvaneció en el silencio, Marcus abrió los ojos y miró a los jueces. Por un breve instante, vio algo en la mirada de la doctora. Visco que podría haber sido sorpresa o incluso admiración, pero se desvaneció rápidamente, reemplazada por su habitual expresión severa. Ella le agradeció su actuación y preguntó a los demás jueces si tenían alguna pregunta. El segundo juez, un hombre de barba canosa y mirada amable, le preguntó a Marcus sobre su formación. Cuando el chico explicó que había aprendido de forma autodidacta con libros y practicando en casa de la señora Richardson, el juez pareció genuinamente asombrado. Hizo preguntas técnicas sobre teoría musical y composición,
que Marcus respondió lo mejor que pudo, aunque sus conocimientos eran incompletos y autodidactas. El tercer juez era más joven que los demás, quizás de unos 40 años, y había estado observando a Marcus con gran interés durante toda la audición. Le pidió al chico que tocara algo de su propia creación, algo original que surgiera de su mente y corazón. Marcus dudó un momento, luego comenzó a tocar una melodía que había compuesto mentalmente durante largas noches sin poder dormir. Esta pieza era diferente a la de la tienda. Era cruda y honesta, contando la historia de un niño que soñaba con algo más grande de lo que sus circunstancias le permitían. Hablaba de esperanza y frustración, de talento atrapado tras muros de pobreza y prejuicios. La melodía subía y bajaba como olas en la orilla, a veces suaves y a veces rompiendo con una fuerza apenas contenida. Cuando Marcus terminó, la sala permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Entonces, la doctora Cross se aclaró la garganta y le informó que hablarían sobre su audición y le comunicarían su decisión. Su voz no reveló nada de lo que estaba pensando. Le agradeció su presencia e indicó que la audición había terminado. Marcus y su madre salieron de la academia en silencio. El niño se sentía vacío, sin toda la emoción que había vertido en su interpretación. No sabía si había actuado lo suficientemente bien o si su falta de formación académica lo había descalificado. Su madre lo abrazó por los hombros y le dijo que estaba orgullosa de él, pasara lo que pasara. Pasaron 2 semanas sin noticias de la academia. Marcus continuó con su rutina de practicar en casa de la señora Richardson, pero su forma de tocar había perdido algo de su alegría. La espera fue una tortura. Llenando su mente de dudas y miedos que se multiplicaban cada día, comenzó a aceptar que no lo elegirían, que su sueño de convertirse en un verdadero músico seguiría siendo solo eso, un sueño. Entonces llegó la carta. Las manos de Marcus temblaban al abrir el sobre, mientras su madre observaba ansiosa desde el otro lado de la habitación. Las palabras de la página parecían flotar ante sus ojos, negándose a enfocarse. Cuando finalmente entendió lo que leía, la carta se le cayó de los dedos y flotó al suelo. La academia había rechazado su solicitud. Reconocieron su talento natural, pero expresaron su preocupación por su falta de formación básica. Les preocupaba que aceptar a un estudiante sin la formación adecuada lo condenara al fracaso en su riguroso programa. Lo animaron a buscar instrucción formal y quizás a volver a solicitar admisión en unos años, cuando hubiera desarrollado la técnica adecuada. Marcus no lloró. Recogió la carta, la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo. Le dijo a su madre que estaba bien, que ya lo esperaba. Luego fue a su pequeña habitación y se sentó en la cama, mirando la pared hasta que la oscuridad llenó el espacio a su alrededor. El rechazo le dolió más de lo que había imaginado. Pero en lo más profundo de su ser, aún ardía una llama de determinación. Este no era el final de su historia. Era solo el comienzo de un viaje mucho más largo y difícil. Los años posteriores al rechazo fueron de los más difíciles en la joven vida de Marcus. Se graduó de la preparatoria con buenas calificaciones, pero sin un camino claro hacia adelante. La universidad estaba descartada. Su familia simplemente no podía costear la matrícula y las becas para estudiantes de música que requerían la formación formal y las credenciales que él no poseía. El rechazo de la academia le había cerrado puertas que ni siquiera sabía que existían. Su padre le encontró trabajo en la misma fábrica donde trabajaba. Marcus pasaba sus días ensamblando componentes electrónicos en una línea de producción, realizando los mismos movimientos repetitivos durante 8 horas seguidas. El trabajo era abrumador y desmoralizante, pero pagaba lo suficiente para ayudar a su familia a sobrevivir. Le dio la mayor parte de su sueldo a su madre y ahorró lo poco que le quedaba. En un frasco escondido debajo de su cama, la señora Richardson falleció poco después de que Marcus cumpliera 18 años. El cáncer se la llevó rápidamente, y la familia vendió la mansión a los pocos meses de su muerte. Los nuevos propietarios no tenían ningún interés en que el hijo de la señora de la limpieza tocara el piano. Así, sin más,
Marcus perdió el acceso al instrumento que había forjado toda su identidad. El dolor que sentía era doble. Lloraba tanto a la amable mujer que le había dado su primera oportunidad como al piano que había sido su voz durante tantos años. Marcus intentó mantener viva su música de todas las maneras posibles. Encontró un viejo teclado destartalado en una casa de empeños y lo compró con los ahorros de 3 meses. Las teclas estaban rígidas y varias no emitían ningún sonido. Pero era mejor que nada. Tocaba hasta altas horas de la noche, cuando sus padres dormían, con auriculares para que los vecinos no se quejaran. La música que salía de ese teclado roto era una sombra de lo que podía crear con un piano de verdad, pero impidió que sus habilidades se desvanecieran por completo. Empezó a tocar en un pequeño bar del centro, un local sórdido donde la gente venía a olvidar sus problemas bebiendo en lugar de apreciar el arte. El dueño tenía un viejo piano vertical en una esquina que nadie usaba, y aceptó que Marcus tocara los fines de semana a cambio de bebidas gratis. A Marcus no le importaba el alcohol. Le importaba tener acceso a un instrumento de verdad, incluso uno que estuviera muy desafinado y al que le faltaran varios martillos. Los clientes del bar rara vez prestaban atención a su forma de tocar. Hablaban en voz alta sobre sus melodías, chocaban las copas y se reían de los chistes mientras él se entregaba por completo a las teclas. A veces, los borrachos se acercaban al piano y lo golpeaban al azar, arruinando cualquier pieza que Marcus estuviera interpretando. Aprendió a seguir tocando a pesar de estas interrupciones, encontrando una extraña paz y creando belleza incluso cuando nadie lo escuchaba. Una noche, una mujer estaba sentada sola en la barra, con una copa de vino en la mano, observando a Marcus tocar con una intensidad inusual. Tenía unos 50 años, con mechas plateadas en su cabello oscuro y ropa elegante que parecía fuera de lugar en el destartalado local. Cuando Marcus terminó su set, ella se acercó y se presentó como Patricia Bloom, una productora musical de la ciudad. Patricia le dijo a Marcus que había entrado en el bar por casualidad, buscando refugio de una tormenta repentina. Había planeado tomarse una copa e irse, pero su forma de tocar la había paralizado. Le preguntó quién lo había entrenado, y Marcus dio su respuesta habitual. Era autodidacta, sin educación formal ni credenciales. Patricia negó con la cabeza lentamente, como si no pudiera creer lo que oía. Le ofreció a Marcus una tarjeta de visita y le dijo que la llamara si alguna vez quería dedicarse seriamente a la música. Antes de que pudiera responder, ella se había ido, desapareciendo en la noche lluviosa. Tan repentinamente como había aparecido, Marcus miró la tarjeta un buen rato, preguntándose si era real o solo otra broma cruel de un universo que parecía decidido a oprimirlo. Guardó la tarjeta en su billetera e intentó no pensar demasiado en ello. Pasaron las semanas y Marcus no hizo la llamada. El miedo lo frenaba. Miedo a otro rechazo. Miedo a esperar algo que nunca sucedería. Continuó trabajando en la fábrica durante el día y tocar en el bar los fines de semana. Su vida se había asentado en una rutina soportable, aunque no satisfactoria, y una parte de él temía perturbar esa frágil estabilidad. La salud de su padre comenzó a deteriorarse cuando Marcus tenía 21 años. Décadas de trabajo en la fábrica le habían dañado los pulmones, y los médicos decían que no podían hacer nada más que ayudarlo. Las facturas médicas se acumulaban, devorando los escasos ahorros de la familia y sumiéndolos en la pobreza. Marcus hacía turnos extra en la fábrica, trabajando hasta que el cuerpo le dolía y la mente se entumecía por el agotamiento. La música se convirtió en su única vía de escape de la agobiante realidad de su vida. Cuando su padre tenía un buen día, Marcus se sentaba junto a su cama y tarareaba las melodías que había compuesto mentalmente. Su padre lo escuchaba en silencio, y a veces Marcus creía ver un destello de algo en esos ojos cansados, tal vez comprensión, tal vez arrepentimiento, por todas las veces que le había dicho a su hijo que abandonara sus sueños tontos. La noche en que murió su padre, Marcus se sentó solo en la habitación del hospital y lloró en silencio. Nunca se había sentido más solo en toda su vida. Su madre estaba desconsolada,
y el peso de la responsabilidad de su pequeña familia ahora recaía por completo sobre sus jóvenes hombros. El funeral fue sencillo y con poca asistencia, reflejo de la vida modesta que había llevado su padre. En las semanas posteriores al funeral, Marcus pensó cada vez más en la tarjeta de visita de Patricia Bloom. La había guardado todo este tiempo, guardada a salvo en su billetera como una promesa secreta. Su padre había pasado toda su vida trabajando en un trabajo que odiaba, temeroso de correr riesgos y aspirar a algo más grande. Marcus no quería seguir el mismo camino. No quería morir con melodías sin tocar atrapadas en su alma. Finalmente, hizo la llamada una fría noche de martes. Patricia contestó al tercer timbre, y cuando Marcus le recordó quién era, ella rió con cariño. Le dijo que había estado esperando su llamada. Sabiendo que llegaría tarde o temprano, lo invitó a la ciudad para una reunión en su estudio. Sin prometer nada, pero ofreciéndolo todo, Marcus usó sus últimos ahorros para comprar un boleto de autobús a la ciudad. Le dijo a su madre que buscaría mejores oportunidades laborales, lo cual no era del todo mentira. Ella lo abrazó fuerte y le dijo que siguiera su corazón como si supiera exactamente lo que estaba planeando. El viaje en autobús duró 6 horas, y Marcus pasó cada minuto mirando por la ventana, observando cómo el paisaje cambiaba de las calles familiares de un pequeño pueblo a los imponentes edificios que se recortaban contra el cielo. El estudio de Patricia estaba ubicado en un edificio que había sido un almacén. El exterior no tenía nada de especial, pero el interior era un paraíso de equipos de grabación e instrumentos musicales. Varias personas trabajaban en varias estaciones, mezclando pistas y editando grabaciones. El aire vibraba con una energía creativa que Marcus podía sentir en la piel como la electricidad antes de una tormenta. Patricia lo recibió con un firme apretón de manos y lo condujo a una sala privada en la parte trasera del estudio. Un hermoso piano de media cola se encontraba en el centro del espacio, rodeado de micrófonos y equipo de grabación. Le dijo a Marcus que se sentara y tocara algo, lo que quisiera. Su voz era tranquila, pero Marcus podía ver la expectación en sus ojos. Esta era su segunda oportunidad y no podía permitirse desperdiciarla. Se sentó al piano y dejó que sus dedos encontraran las teclas. Esta vez no tocó Chopin ni ninguna otra pieza clásica. Tocó su propia composición, la misma melodía que había interpretado en la academia años atrás, pero ahora más profunda y compleja. Había crecido con él a lo largo de los años, absorbiendo todo su dolor, esperanza y anhelo. La música llenó la sala y pareció hacer desaparecer las paredes, creando un espacio donde no existía nada más que sonido y emoción. Cuando terminó, Patricia sonreía. Pero lo que dijo a continuación pondría a Marcus en un camino más desafiante que cualquier otro que hubiera enfrentado antes. Ella creía en su talento, pero la industria musical era brutal e implacable. Llamar la atención requeriría más que habilidad. Requeriría sacrificio, persistencia y la voluntad de enfrentar rechazo tras rechazo hasta que alguien finalmente lo escuchara. Ella le preguntó si estaba listo para esa lucha. Y Marcus respondió sin dudarlo. Había estado luchando toda su vida. No iba a detenerse ahora. Marcus se mudó a la ciudad con nada más que una pequeña maleta y un corazón lleno de esperanza nerviosa. Patricia lo ayudó a encontrar un apartamento barato en un barrio peligroso donde los disparos a veces resonaban en la noche. Las paredes eran delgadas y la plomería era inestable, pero había un pequeño teclado electrónico en la esquina que Patricia le había dejado. Era muy diferente de los pianos de cola que soñaba tocar, pero era suficiente para mantener sus dedos en movimiento y su música viva. Durante el día, Marcus trabajaba en cualquier trabajo que pudiera encontrar para pagar el alquiler y enviarle dinero a su madre. Lavaba platos en restaurantes, limpiaba oficinas por la noche y repartía paquetes los fines de semana. Su cuerpo estaba constantemente agotado, pero su mente permanecía enfocada en la meta que ardía en su interior como una llama eterna. Pasaba cada momento libre en el estudio de Patricia, grabando canciones y desarrollando su sonido.
Patricia le presentó la realidad del negocio musical con una honestidad brutal. El talento era solo una pequeña pieza del rompecabezas, le explicó. La industria estaba llena de gente con talento que nunca tendría su oportunidad. Lo que separaba a los exitosos de los olvidados era el timín, las conexiones y la capacidad de manejar el rechazo sin desmoronarse. Marcus tendría que desarrollar una piel dura si quería sobrevivir, así que ella empezó a enviar sus grabaciones a varios locales, con la esperanza de conseguirle conciertos donde la gente de la industria pudiera notar su talento. Al principio, las respuestas fueron desalentadoras. La mayoría de los locales no respondían, y los que sí lo hacían a menudo enviaban rechazos educados que decían lo mismo. Su música era interesante, pero no lo suficientemente comercial para su público. Carecía del reconocimiento necesario para llenar las butacas. Quizás debería probar en locales más pequeños y aumentar su base de seguidores gradualmente. Marcus actuaba en cafeterías y clubes pequeños donde el público se contaba por docenas en lugar de cientos. Tocaba a cambio de propinas en estaciones de metro, y su música resonaba en las paredes de azulejos mientras los pasajeros pasaban corriendo sin mirarlo. Aceptó cada oportunidad que se le presentaba, por pequeña o aparentemente insignificante que fuera. Cada actuación era un ensayo, y cada ensayo lo fortalecía. Las cartas de rechazo seguían llegando. Patricia había enviado sus grabaciones a sellos discográficos, concursos de talentos y festivales de música por todo el país. Las respuestas formaban una pila cada vez mayor en la mesa de la cocina de Marcus, un monumento de papel a la decepción. Algunas cartas eran amables, reconociendo su talento y explicando por qué no era del todo adecuado para sus necesidades. Otras eran rechazos fríos e impersonales que habían sido enviados a cientos de artistas aspirantes como él. Una noche, Marcus se encontró sentado solo en su apartamento, mirando la última carta de rechazo a la tenue luz de una lámpara. Un importante concurso de talentos lo había rechazado, alegando su falta de formación académica y su estilo poco convencional. Las palabras se le nublaron ante los ojos mientras la frustración y la desesperación lo invadían como una ola que amenazaba con hundirlo. Pensó en rendirse. La idea le rondaba la cabeza con más frecuencia. Un oscuro susurro que le hablaba de caminos más fáciles y expectativas más realistas. Podría volver a casa, encontrar un trabajo estable en la fábrica y olvidar sus sueños absurdos de convertirse en músico. Mucha gente vivía perfectamente bien sin perseguir metas imposibles. Quizás no era especial después de todo. Quizás la academia había tenido razón al rechazarlo tantos años atrás. Patricia lo encontró en ese estado cuando fue a ver cómo estaba a la mañana siguiente. Lo miró a la cara y comprendió al instante lo que pensaba. En lugar de ofrecerle ánimos vanos, se sentó a su lado y le contó su propia historia de fracaso y persistencia. Había sido rechazada más veces de las que podía contar antes de finalmente abrirse camino como productora. La industria musical le había dicho que nunca triunfaría y ella les había demostrado que estaban equivocados con su férrea determinación. Le dijo a Marcus que dudar era normal e incluso saludable. Todo artista se cuestionaba a sí mismo en algún momento de su trayectoria. La diferencia entre quienes triunfaban y quienes se rendían no era el talento ni la suerte, sino la capacidad de seguir adelante cuando todo parecía perdido. Ella le preguntó si su música aún le traía alegría. Y Marcus asintió sin dudarlo. Tocar el piano era el único momento en el que se sentía realmente vivo y completo. Entonces esa fue su respuesta, dijo Patricia con firmeza. Mientras la música siguiera importándole, no tenía derecho a renunciar a ella. El mundo necesitaba personas que crearan belleza, que tradujeran la confusa experiencia humana en sonido y emoción. Su don era excepcional, y abandonarlo sería una traición, no solo a sí mismo, sino a todos los que algún día podrían conmoverse con sus melodías. Marcus regresó al trabajo con renovada determinación. Practicaba más horas y se esforzaba por explorar nuevos territorios musicales. Estudiaba las grabaciones de pianistas que admiraba, analizando sus técnicas e incorporando elementos a su propio estilo.
Sus composiciones se volvieron más sofisticadas, fusionando influencias clásicas con sensibilidades modernas de formas que resultaban frescas y auténticas. Un pequeño avance se produjo cuando un bloguero musical descubrió una de sus actuaciones en el metro a través de un video publicado en línea. El bloguero escribió una reseña entusiasta de la forma de tocar de Marcus, describiéndolo como un talento en bruto esperando ser descubierto. El artículo se difundió por las redes sociales, atrayendo la atención de los aficionados a la música, que compartieron el video con sus amigos y seguidores. Patricia C. aprovechó este impulso contratando a Marcus en un local un poco más grande, un club de jazz en un barrio de moda donde los críticos musicales acudían a veces a buscar nuevos talentos. La actuación fue la mejor hasta la fecha. Un set de 2 horas que demostró tanto su habilidad técnica como su profundidad emocional. La respuesta del público fue entusiasta, y muchos se quedaron después del concierto para hablar con él personalmente. Un periodista de una revista de arte local asistió a la actuación y solicitó una entrevista. Marcus contó su historia con sinceridad, describiendo su descubrimiento del piano en la casa de la señora Richardson durante su infancia, su rechazo de la academia y sus años de lucha y perseverancia. El artículo lo retrataba como un héroe desfavorecido, un músico autodidacta que luchaba contra un sistema diseñado para excluir a personas como él. La historia resonó con los lectores que habían enfrentado obstáculos similares en sus propias vidas. Los mensajes de apoyo inundaron el estudio de Patricia, muchos de ellos de personas que nunca habían escuchado tocar a Marcus, pero que se sintieron inspiradas por su trayectoria. Las discográficas que antes habían ignorado sus propuestas ahora mostraban un interés tímido en reunirse con él. La situación parecía estar cambiando a su favor, pero Marcus se había decepcionado demasiadas veces como para celebrarlo prematuramente. Continuó trabajando en sus empleos y practicando hasta altas horas de la noche. Sabía que el interés no era lo mismo que el compromiso y que la industria musical estaba llena de historias sobre artistas que habían sido descubiertos brevemente antes de caer en el olvido. Si quería triunfar, necesitaba estar preparado cuando finalmente llegara su momento. Ese momento llegó en forma de una invitación que llegó al buzón de Patricia un miércoles cualquiera por la tarde. El Concurso Nacional de Piano, uno de los eventos más prestigiosos de la música clásica, buscaba intérpretes poco convencionales para incluir en su próxima presentación. Alguien del comité de selección había visto el video viral de Marcus tocando en el metro y pensó que podría ser perfecto para su nueva iniciativa, que destacaba a músicos autodidactas. Patricia llamó a Marcus inmediatamente para comunicarle la noticia. Él escuchó en silencio atónito mientras ella le explicaba la oportunidad. La competencia se transmitiría por televisión nacional y llegaría a millones de espectadores en todo el país. Ejecutivos de la industria, promotores de conciertos y cazatalentos estarían atentos. Esta era la oportunidad por la que habían estado trabajando, la plataforma que podría cambiarlo todo. Marcus tenía un mes para prepararse. Un mes para la actuación que podría definir el resto de su vida. La presión era inmensa, pero bajo el miedo había algo más. Algo que parecía el destino. Finalmente, reencontrarse con el chico que había descubierto su vocación en un piano de cola en la mansión de una mujer rica. Había pedido una oportunidad, y el universo finalmente estaba listo para dársela. Lo que hiciera con esa oportunidad determinaría si su historia terminaría en triunfo o se convertiría en otra historia de advertencia sobre sueños que nunca se hicieron realidad. El mes previo a la competencia se convirtió en el periodo más intenso de la vida de Marcus. Patricia le organizó una práctica con un piano de cola de concierto en una escuela de música que había accedido a donar tiempo de estudio. El instrumento era magnífico. Un Steinway que respondía a su tacto con una sensibilidad perfecta. Tras años de tocar en teclados dañados y pianos de barra desafinados, sentarse ante esta hermosa máquina era como volver a casa tras un largo exilio. Practicaba 10 horas diarias, con pausas solo para las comidas que Patricia insistía en que comiera y los breves descansos que su cuerpo necesitaba con urgencia. Le dolían los dedos y la espalda le rechinaba por estar constantemente encorvado sobre el teclado.
Se le formaban ampollas en las yemas de los dedos, que estallaban y volvían a formarse. El dolor físico era secundario a su concentración, que permanecía fija en el objetivo de ofrecer una interpretación perfecta. Patricia contrató a un pianista clásico retirado, el profesor Edmund Walsh, para que ayudara a Marcus a perfeccionar su técnica. El anciano era brusco y exigente, señalando defectos en la interpretación de Marcus que nadie más había notado. Sus críticas eran implacables y a veces duras, pero Marcus asimilaba cada lección con una determinación férrea. Comprendió que Patricia le había pedido un favor importante para conseguir esta formación, y no desperdiciaría la oportunidad. Al principio, el profesor Walsh se mostró escéptico respecto a las habilidades de Marcus. Pertenecía a la vieja escuela de formación clásica, donde los músicos pasaban décadas bajo una instrucción minuciosa antes de intentar actuar en público. La idea de un pianista autodidacta compitiendo a tan alto nivel parecía casi ofensiva para su comprensión de la forma de arte. Pero a medida que pasaban las semanas y Marcus demostraba su notable adaptabilidad, el escepticismo del profesor se transformó en genuino respeto. El profesor le dijo a Marcus que el talento innato solo podía llevar a un intérprete hasta cierto punto. Lo que separaba a los buenos músicos de los grandes era la capacidad de comunicar emociones manteniendo la excelencia técnica. Marcus tenía una gran dosis de emoción, pero su técnica presentaba deficiencias derivadas de un aprendizaje sin la guía adecuada. Trabajaron juntos para subsanar estas deficiencias, centrándose en las piezas específicas que Marcus planeaba interpretar en la competencia. Marcus decidió comenzar con una pieza clásica que demostrara su dominio técnico. Se trataba de una composición desafiante de Rachmaninoff que requería tanto potencia como delicadeza, con pasajes rápidos que exigían absoluta precisión. La segunda pieza sería de Debussy, mostrando su capacidad para crear atmósfera mediante dinámicas sutiles. Para su pieza final, planeaba interpretar su propia composición original, la melodía que había ido creciendo en su interior desde la infancia. La decisión de incluir una obra original fue arriesgada. Los concursos de música clásica solían favorecer el repertorio tradicional interpretado con perfección técnica. Los jueces podrían considerar su composición como amateur o autocomplaciente, especialmente viniendo de alguien sin credenciales formales. Pero Patricia y el profesor Walsh coincidieron en que su música original era su mayor fortaleza. Fue lo que lo hizo único en un mar de artistas técnicamente competentes pero emocionalmente vacíos. La noticia de la participación de Marcus en la competencia se extendió por las redes sociales. El video viral de su actuación en Subway creó una pequeña pero apasionada base de fans que siguió su trayectoria con gran interés. La gente compartía su historia de pobreza, rechazo y persistencia, encontrando inspiración en su negativa a renunciar a sus sueños. Los hashtags sobre él se convirtieron brevemente en tendencia, presentando su nombre a un público que nunca lo había escuchado tocar. No todos apoyaron su repentino ascenso a la fama. Algunos en el mundo de la música clásica resintieron su inclusión en un evento tan prestigioso. Lo vieron como un truco publicitario, una historia optimista que menospreciaba los logros de músicos con una formación adecuada. Comentaristas anónimos en línea atacaron sus antecedentes y cuestionaron si realmente merecía un lugar en un escenario tan importante. La crítica dolió, pero Marcus había aprendido hacía mucho tiempo a no dejar que las opiniones de los demás determinaran su valía una semana antes de la competencia. El desastre llegó. Marcus se despertó con un dolor punzante en la mano derecha. Resultado de practicar con demasiada intensidad durante demasiado tiempo. El diagnóstico fue tendinitis, una inflamación de los tendones que podía dejar a un pianista fuera de juego durante meses si no se trataba adecuadamente. El médico recomendó reposo absoluto, lo cual era imposible dado el tiempo. Marcus tenía 7 días para recuperarse lo suficiente como para rendir al máximo nivel de su vida. Patricia y el profesor Walsh desarrollaron un programa de práctica modificado que minimizaba la tensión en su mano lesionada. Marcus recibía fisioterapia 2 veces al día y usaba una férula especial cuando no tocaba.
El dolor era constante, un recordatorio palpitante de lo frágiles que eran realmente sus sueños. Pero detenerse no era una opción. Había llegado demasiado lejos y se había sacrificado demasiado como para dejar que su cuerpo le fallara ahora. Su madre lo llamó la noche antes de su viaje a la sede de la competencia. Su voz estaba llena de orgullo y preocupación, la combinación que solo las madres pueden crear. Le dijo que su padre habría estado orgulloso, aunque nunca supo cómo demostrarlo. Dijo que ver a Marcus perseguir su pasión le había dado esperanza durante los años más oscuros de sus vidas. Pasara lo que pasara en la competición, quería que supiera que, a sus ojos, ya lo había logrado. Marcus llegó al recinto con la mano vendada y el corazón acelerado por la anticipación. La sala de conciertos era enorme, con miles de asientos dispuestos en amplias filas frente a un escenario dominado por un reluciente piano de cola. Entre bastidores, otros competidores calentaban en las salas de práctica, llenando los pasillos con escalas en cascada y fragmentos de composiciones famosas. Muchos de ellos provenían de prestigiosos conservatorios y habían estado entrenando para este momento toda su vida. Observó a algunos de sus competidores practicar y sintió una oleada de duda. Su técnica era impecable, perfeccionada por años de instrucción con maestros de renombre mundial. Sus movimientos eran elegantes y precisos, fruto de miles de horas de entrenamiento disciplinado. Marcus miró su propia mano vendada y se preguntó si se estaría engañando a sí mismo. Quizás los críticos tenían razón. Quizás no pertenecía allí. Patricia lo encontró de pie, solo, en un rincón del backstage, con el rostro pálido de ansiedad. Tomó su mano sana y lo condujo a una habitación tranquila, lejos del ruido y el caos. Le recordó todo lo que había superado para llegar a este momento. La pobreza, el rechazo, los años de lucha en la oscuridad mientras todos le decían que se rindiera. Cada obstáculo lo había fortalecido y cada decepción había profundizado su comprensión de la música y la vida. Le dijo que los otros competidores podrían tener mejor entrenamiento y credenciales más impresionantes, pero ninguno de ellos tenía su historia, y ninguno de. Si ellos tocaban. Con su honestidad emocional. Los jueces evaluaban la técnica, pero el público respondía a la verdad. Si Marcus pudiera encontrar esa verdad en su interior y dejarla fluir entre sus dedos, nada más importaría. La música hablaría por sí sola. Marcus pasó las horas previas a su actuación meditando, visualizando cada nota de cada pieza que planeaba tocar. Se imaginó sentado al piano, sintiendo las teclas, bajo sus dedos y la música surgiendo desde lo más profundo de su alma. Se imaginó al público escuchando en un silencio envolvente, conmovido por las melodías que habían nacido en el corazón de un niño pobre que se atrevió a soñar más allá de sus circunstancias. Cuando lo llamaron, Marcus subió al escenario con pasos firmes que no delataban su agitación interior. Las luces cegaban, borrando al público y dejando solo el piano visible ante él. Se sentó en el banco y ajustó su altura. Sus movimientos fueron pausados y tranquilos. La sala de conciertos quedó en silencio. Miles de personas contenían la respiración anticipando lo que estaba a punto de suceder. Colocó los dedos sobre las teclas y cerró los ojos. El dolor de su mano se desvaneció en un lejano recuerdo. Los jueces y sus tarjetas de puntuación dejaron de existir. Los críticos y sus dudas se desvanecieron como la niebla matutina. Solo quedaban Marcus y el piano, la eterna conversación entre artista e instrumento que había definido su vida desde los 7 años. Respiró hondo y comenzó a tocar. El Rachmaninoff explotó desde el piano como un trueno que retumba en las montañas. Marcus atacó los pasajes iniciales con una intensidad feroz, sus dedos revoloteando sobre las teclas a pesar del dolor que le recorría la mano lesionada con cada movimiento. El público, esperando quizás un comienzo tentativo del desconocido autodidacta, se inclinó hacia adelante en sus asientos mientras el sonido los inundaba con una potencia inesperada. La brillantez técnica por sí sola no puede explicar lo que sucedió en esa sala de conciertos. Cada nota era precisa. Sí, pero había algo más,
algo que desafiaba la medición o el análisis académico. Marcus tocaba como si el piano fuera una extensión de su cuerpo, como si la música lo hubiera estado esperando toda la vida y finalmente se liberara. El Rachmaninoff se convirtió no solo en una actuación, sino en una confesión, una declaración de todo lo que había sufrido y sobrevivido. Tras bastidores del escenario, Patricia observaba con lágrimas en los ojos. Había escuchado tocar a Marcus cientos de veces, lo había grabado, entrenado y creído en él cuando nadie más lo hacía. Pero nunca lo había oído tocar así. La lesión, la presión, los años de rechazo, todo ello se había combinado para desatar algo profundo en él. No solo tocaba el piano, se estaba convirtiendo en la música misma. La primera pieza terminó con una cascada de notas que parecieron flotar en el aire mucho después de que Marcus levantara los dedos del teclado. El silencio llenó la sala durante un instante. Luego otro. Entonces estallaron los aplausos, fuertes y sostenidos, un muro de sonido que Marcus apenas registró debido a su intensa concentración. Asintió brevemente en señal de reconocimiento y se preparó para el debut donde el rockero había sido un trueno. El debut fue como la luz de la luna sobre el agua. Marcus se transformó por completo, su toque se volvió delicado y onírico. La melodía flotó por la sala de conciertos como recuerdos de felicidad, agridulces y hermosos. El público cerró los ojos y se dejó llevar por corrientes de pura emoción que parecían llegar directamente a sus corazones. Una mujer en la tercera fila comenzó a llorar en silencio, recordando a su madre, quien había fallecido el año anterior. Un hombre de negocios con un traje caro sintió una opresión en el pecho que no tenía nada que ver con la salud física. Una adolescente que había sido arrastrada a la competencia por sus padres se encontró inclinada hacia adelante, cautivada por una música que esperaba que fuera aburrida. Marcus no podía ver nada de esto, pero podía sentirlo. La conexión entre el artista y el público era eléctrica. Un circuito de humanidad compartida que trascendía las experiencias individuales. El debut se terminó suavemente. Las notas finales se desvanecieron como la última luz del atardecer. Esta vez, el silencio se prolongó. Como si el público necesitara un momento para volver de donde quiera que la música los hubiera llevado, los aplausos que siguieron fueron diferentes a los anteriores, más profundos y reverentes. Algunos se levantaron de sus asientos. Aunque las ovaciones de pie entre piezas eran poco comunes en los concursos de música clásica, llegó el momento de la verdad. Marcus flexionó su mano lesionada, sintiendo el dolor familiar que se había convertido en su compañero constante durante la última semana. Estaba a punto de interpretar su composición original ante el público más numeroso de su vida. Una pieza que contenía cada momento de su viaje desde un niño pobre al piano de una mujer rica hasta este escenario donde los sueños podían hacerse realidad. Comenzó con una sola nota, clara y solitaria, como se había sentido durante todo el mes. El comienzo de su infancia. La melodía se fue construyendo lentamente, añadiendo capas de complejidad que representaban a las personas y las experiencias que lo habían formado. La amabilidad de la señora Richardson se manifestaba en suaves armonías. La muerte de su padre resonaba en acordes menores que se resolvían en algo parecido a la aceptación. El rechazo de la academia, los años de lucha, la esperanza que se negaba a morir. Todo ello se unía en un tapiz musical que contaba su historia sin palabras. La sección central de la pieza se volvió intensa y caótica, reflejando la confusión y la duda que había experimentado durante sus momentos más oscuros. Acordes disonantes chocaban entre sí, amenazando con destrozar la composición. Pero gradualmente, gracias a la pura fuerza de voluntad expresada en su interpretación, el orden emergió del caos. La melodía regresó, más fuerte y segura que antes, triunfante sin ser arrogante. El movimiento final fue pura alegría, la que solo llega después de superar un gran sufrimiento. Marcus tocaba con todo su cuerpo, balanceándose al ritmo y dejando que las emociones se reflejaran en su rostro. Ya no actuaba para jueces ni público.
Tocaba para el niño de 7 años que había tocado un piano por primera vez y sintió que su alma despertaba. Tocaba para su madre, que veía la transmisión en casa con lágrimas en los ojos. Tocaba para todos aquellos a quienes alguna vez les habían dicho que sus sueños eran imposibles. El último acorde flotaba en el aire como una promesa, rico, pleno y absolutamente perfecto. Marcus permaneció inmóvil ante el piano, con las manos aún suspendidas sobre las teclas, sin querer romper el hechizo. El silencio que siguió fue el más profundo de la noche. Miles de personas contuvieron la respiración al unísono, tras presenciar algo extraordinario. Entonces, la sala de conciertos estalló. El público se puso de pie al unísono, y sus aplausos se convirtieron en un rugido que hizo temblar las paredes. La gente gritó y vitoreó, abandonando la reserva que se esperaba en los eventos de música clásica. Algunos corrieron hacia el escenario. Queriendo estar más cerca del joven que los había conmovido tanto, el personal de seguridad tuvo que formar fila para mantener el orden. Tras bambalinas, Patricia estaba rodeada de periodistas y ejecutivos de la industria que exigían saber quién era este pianista y cómo podían contactarlo. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes de discográficas, promotores de conciertos y productores de televisión. La historia del músico autodidacta que surgió de la pobreza se extendía por las redes sociales a una velocidad inimaginable, conmoviendo a millones de personas que vieron en Marcus un reflejo de sus propias luchas y esperanzas. Los jueces deliberaron durante lo que parecieron horas, aunque el reloj marcaba menos de 30 minutos. Cuando finalmente anunciaron su decisión, los resultados no sorprendieron a nadie del público. Marcus había ganado no solo la competencia, sino también los corazones de todos los que lo habían escuchado tocar. Sus puntuaciones técnicas estuvieron entre las más altas de la noche, acallando a los críticos que cuestionaban si un artista autodidacta podía competir a este nivel. Pero fue el premio especial a la expresión artística lo que más significó para Marcus. La jueza principal que entregó el trofeo habló sobre la rareza de presenciar un verdadero genio musical. Dijo que en 40 años evaluando artistas, nunca había visto a nadie comunicar emociones con tanta honestidad. La técnica se podía enseñar, continuó, pero Marcus poseía un don que ningún conservatorio podía otorgar. De pie en el escenario, sosteniendo el trofeo que representaba todo por lo que había trabajado, Marcus pensó en todas las personas que le habían dicho que no, la academia que había rechazado su solicitud, los locales que se habían negado a contratarlo, los críticos que lo habían tachado de ser un simple truco publicitario. Cada puerta cerrada lo había conducido a este momento, a esta reivindicación de fe y persistencia. Habló brevemente al público, con voz firme a pesar de las emociones que amenazaban con abrumarlo. Agradeció a Patricia por creer en él cuando él había dejado de creer en sí mismo. Agradeció al profesor Walsh por la sabiduría que había refinado su talento innato. Agradeció a su madre por los sacrificios que lo habían hecho todo posible. Y agradeció a la señora Richardson, quien ya no podía oírlo, pero cuya amabilidad lo había iniciado en este viaje hacía tantos años. Las cámaras capturaron cada momento, transmitiendo su victoria a millones de espectadores de todo el mundo. Entre quienes lo veían se encontraba la doctora Helena Cross, la jueza que había supervisado su rechazo de la Academia Westbrook una década antes. Sentada en su estudio, miraba la transmisión con una expresión que podría haber sido de arrepentimiento, sabiendo que había cometido un terrible error hacía tantos años. El chico al que había rechazado se había convertido en un hombre que acababa de demostrarles a todos que estaban equivocados. Las semanas posteriores a la competencia transformaron la vida de Marcus de maneras que nunca podría haber imaginado. Las discográficas que habían ignorado sus presentaciones durante años ahora competían ferozmente por su autógrafo. Las salas de conciertos que habían. Una vez lo rechazó y le ofreció fechas premium y condiciones favorables. Las portadas de revistas mostraban su rostro junto a los titulares, proclamándolo la voz más prometedora de la música clásica. El chico de la pobreza se había convertido en un fenómeno global.
Marcus firmó con un sello discográfico respetado que prometía libertad artística y una compensación justa. Su primer álbum se grabó en un estudio de clase mundial en la ciudad, utilizando equipos e ingenieros que habrían parecido una fantasía tan solo unos meses antes. Las sesiones de grabación fueron intensas pero alegres, una celebración de todo su esfuerzo. Cuando se lanzó el álbum, debutó en lo más alto de las listas de música clásica y recibió una aclamación de la crítica que superó incluso sus expectativas más optimistas. Siguieron giras de conciertos, llevando a Marcus a escenarios en los que solo había soñado tocar. Las salas sinfónicas de las principales ciudades se llenaron de público ansioso por conocer al pianista cuya historia había inspirado a millones. Tocó en salas de todo el país, y finalmente, en todo el mundo, desde Londres hasta Tokio y Sídney. Cada actuación era un regalo que ofrecía al público que lo había acogido con entusiasmo y un apoyo incondicional. El éxito financiero le permitió a Marcus mudar a su madre del pequeño apartamento donde había vivido toda su vida. Le compró una casa cómoda en un barrio seguro, con un jardín donde podía cultivar flores y una cocina lo suficientemente grande como para las reuniones familiares que siempre había deseado organizar. Lloró al verla por primera vez. Abrumado por la realidad de que su hijo había hecho realidad sus sueños imposibles, Marcus nunca olvidó de dónde venían y las dificultades que lo formaron, y fundó una fundación para brindar educación musical a niños de entornos desfavorecidos. Decidido a garantizar que el talento nunca se desperdiciara simplemente por la pobreza, la fundación financió instrumentos, clases y becas para jóvenes prometedores pero con escasos recursos. En pocos años, había ayudado a cientos de aspirantes a músicos a comenzar su carrera. Regresó a su ciudad natal para un concierto especial. Tocó en un centro comunitario recientemente renovado que su fundación había ayudado a construir. La entrada al evento fue gratuita y todos los asientos estaban ocupados por personas del barrio donde creció. Muchos lo recordaban como el chico tranquilo que trabajaba en la fábrica, aquel del que nadie esperaba que llegara a ser nada especial. Ahora lo veían actuar con lágrimas de orgullo y asombro. La doctora Elina Cross, la jueza que lo había rechazado en la Academia Westbrook, se puso en contacto con él por medios profesionales para solicitar una reunión. Marcus aceptó, curioso por lo que ella podría decirle después de todos estos años. Se reunieron en su oficina en la academia, rodeados de fotografías y premios que documentaban su distinguida trayectoria en la educación musical. Se disculpó directamente y sin excusas por la decisión que le había cerrado las puertas en la cara en un momento tan vulnerable de su vida. Explicó que había seguido el protocolo y la sabiduría convencional. Nunca imaginó que un estudiante autodidacta pudiera lograr lo que Marcus había logrado. Su éxito había desafiado todo lo que ella creía saber sobre formación musical y desarrollo de talento. Le preguntó si había algo que pudiera hacer para enmendar el error. Marcus le dijo que había aceptado el rechazo hacía mucho tiempo. Le dolió terriblemente en ese momento, pero el dolor lo impulsó a esforzarse más y a creer en sí mismo con más fuerza. Quizás el éxito llegó a pesar del rechazo. O quizás fue gracias a él. En cualquier caso, no le guardaba rencor ni a ella ni a la academia. El pasado no se podía cambiar, pero el futuro aún se estaba escribiendo. Preguntó si la academia consideraría colaborar con su fundación para crear becas para estudiantes no tradicionales. La propuesta sorprendió a la doctora Cross, quien esperaba enojo, o al menos resentimiento. En cambio, Marcus ofrecía reconciliación y colaboración, convirtiendo un capítulo doloroso de su historia en una oportunidad para un cambio positivo. Ella aceptó de inmediato, y la colaboración se convirtió en una de las iniciativas más exitosas de la fundación. Marcus continuó evolucionando como artista, explorando nuevos territorios musicales, manteniendo la honestidad emocional que definía su forma de tocar. Colaboró con músicos de diferentes géneros, encontrando puntos en común entre las tradiciones clásicas y los estilos contemporáneos. Su segundo álbum incorporó elementos de jazz y música del mundo, obteniendo éxito comercial y elogios de la crítica por su enfoque innovador.
Los elogios se acumularon durante los años siguientes. Importantes premios de música clásica, títulos honoríficos de prestigiosas instituciones, invitaciones para actuar en eventos con la presencia de líderes mundiales e íconos culturales. Marcus aceptó estos honores con elegancia, sin perder los valores que su madre le había inculcado. La fama y la riqueza fueron agradables consecuencias de hacer lo que amaba, no metas en sí mismas. Encontró el amor inesperadamente, al conocer a su nombre era Sara, en un concierto benéfico donde ambos actuaron. Su conexión fue inmediata y profunda, cimentada en la pasión compartida por la música y experiencias similares de superación de obstáculos para alcanzar sus sueños. Se casaron en una pequeña ceremonia a la que asistieron familiares y amigos cercanos, y Marcus compuso una nueva pieza específicamente para la ocasión. La composición que interpretó en su boda se convirtió quizás en su obra más querida, una meditación sobre el amor y la gratitud que parecía capturar todo lo bello del corazón humano. Posteriormente fue grabada y lanzada como sencillo, convirtiéndose en una opción popular para bodas en todo el mundo. Cada vez que alguien caminaba hacia el altar con su música, Marcus se sentía conectado con las experiencias universales de alegría y esperanza que daban sentido a la vida. Pasaron los años y la reputación de Marcus se convirtió en leyenda. Se hizo conocido no solo por su forma de tocar, sino también por su generosidad y compromiso para ayudar a otros a descubrir su potencial. Jóvenes músicos buscaban su consejo y mentoría, y él les dedicó generosamente su tiempo y sabiduría. Recordó lo que se sentía al no tener guía ni conexiones, y estaba decidido a ser el mentor que nunca tuvo. En el 20º aniversario de su victoria en el concurso, se estrenó un documental que narra su camino desde la pobreza hasta la fama. La película incluía entrevistas con Patricia, el profesor Walsh, su madre y muchas otras personas que participaron en su historia. Se contrastaban imágenes de sus primeras actuaciones con conciertos recientes, mostrando su crecimiento como artista y resaltando la constante sinceridad emocional que siempre había caracterizado su forma de tocar. El documental terminaba con Marcus regresando al lugar donde una vez se alzó la mansión de la señora Richardson. Un moderno complejo de apartamentos ocupaba el terreno, borrando todo rastro físico de la gran casa y el piano donde comenzó su camino. De pie en la acera, recordaba el día en que tocó esas teclas por primera vez, siendo un niño de 7 años sin idea de lo que le esperaba. Un periodista le preguntó qué consejo daría a los jóvenes que enfrentan obstáculos similares. Marcus reflexionó un momento antes de responder. Dijo que el talento no significa nada sin perseverancia y la perseverancia no significa nada sin fe. El mundo siempre tendría escépticos y guardianes que les decían a los soñadores que sus metas eran imposibles. La única respuesta era seguir tocando, seguir creando, seguir creyendo en la música que vivía en cada corazón humano. Miró directamente a la cámara y habló con todos los espectadores a quienes alguna vez les habían dicho que no eran lo suficientemente buenos. Les dijo que el rechazo no era el final de su historia, sino simplemente un capítulo en un viaje más largo. Les dijo que la melodía que llevaban dentro valía la pena luchar por ella, valía la pena sacrificarse, valía cada momento de lucha y duda. Les dijo que un día, cuando menos lo esperaran, su oportunidad llegaría. Y cuando llegara, estarían listos. El documental se fundió a negro en una toma final de Marcus al piano, tocando la composición que le había hecho ganar el concurso tantos años atrás. La música resonó por los altavoces de hogares de todo el mundo, conmoviendo corazones e inspirando sueños en una nueva generación de artistas que continuarían su legado. Su historia se había convertido en algo más que la suya. Ahora pertenecía a todos los que se negaban a dejar que las circunstancias definieran su destino. Al final, Marcus Thompson solo había pedido una oportunidad. Todos se la habían negado una y otra vez hasta que su melodía de piano silenció a todos los escépticos y demostró que la mejor música no proviene del privilegio ni de la formación, sino del inquebrantable espíritu humano que se niega a dejar de cantar.